Que así sea, Dios prospere este tiempo que está por delante. Hermanos, les invito a que busquemos en la palabra de Dios, por favor, en la carta a los Romanos, el capítulo 5, y leamos juntos los versículos del 6 al 11, por favor, hermanos. Romanos 5, del 6 al 11. Leamos juntos la palabra de Dios, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dios añada bendición a su palabra y estamos seguros que esto será a través del mensaje que está a cargo de su siervo, Pastor Luis Arturo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a ver, amados míos, a través de los próximos minutos, cómo esta idea que Pablo nos ha expuesto en Romanos 5, a partir del primer versículo, de la justificación en Jesucristo, adquiere una dimensión todavía más centrada precisamente en aquel de quien depende nuestra salvación. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el personaje principal. Y al respecto, a lo largo de la historia, la gente tiene una concepción de Cristo a veces un poquito diferente de la otra. Por ejemplo, desde los evangelios tenemos nosotros 4 maneras en las que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo según el evangelio que estemos leyendo. Pero también en el arte se han manifestado algunas maneras de representar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, a mi espalda están 2 pinturas bastante famosas. La primera de ellas, que está del lado derecho, es Jesús representado como el buen pastor. Se piensa que esta pintura es aproximadamente del siglo III, que es la época en la que la iglesia estaba siendo perseguida. Siglo II, siglo III, la iglesia estaba siendo perseguida, y entonces se anhelaba que Cristo funcionara o que Cristo ejerciera su ministerio como ese pastor cuidador de sus ovejas. Del lado contrario, estamos viendo una pintura que pertenece más o menos al siglo V, siglo VI posiblemente. Tenemos la representación de Jesús como el temible Pantocrátor. Y esto significa que Jesús es el juez supremo. Y esto es porque para este entonces la iglesia y el imperio romano se habían fusionado, habían hecho alguna alianza y ahora, como si fuese un matrimonio, imperaban en toda la sociedad occidental. Y por eso se pretendía que Jesús no solamente era el Salvador, sino que era el Rey soberano. Y así a lo largo de la historia, hermanos, no nos detendríamos o prácticamente estaríamos bastante tiempo, o tomaríamos bastante tiempo en hablar de cada una de las representaciones, como esta que es un poco más romántica, que pertenece a esta representación de Jesús como el joven europeo de ojos azules, pelo rubio, muy guapo, que pues prácticamente se aleja mucho de lo que era la fisonomía de un judío verdadero. Y del lado contrario tenemos un vitral bastante sagrado que nos invita a la meditación de Jesús como el Señor divino. Además de estas representaciones, por supuesto, las que más abundan son aquellas en las que a Jesús se le ve en la cruz. Y generalmente estas imágenes no nos gustan, ¿verdad?
De hecho, como cristianos no solemos tener una fijación en la cruz. Es muy extraña la iglesia cristiana que tiene una cruz. Aquí nosotros teníamos una que en algún momento se quitó, porque como que no nos gusta muchísimo eso. Quizá por la idea de que podamos caer en una especie de idolatría, quizá por la idea de que podamos caer en una clase de iconoclasta o de ser iconoclastas con esto. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando leemos la palabra del Señor, una de las cosas que a Pablo le quedan bien en claro es que cuando se medita en Jesucristo es meditar en aquel que es llamado el crucificado. Incluso si ustedes van junto conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, a Pablo le queda muy claro que para entender a Jesús, para conocer a Jesús, no hay mejor forma que ubicarlo precisamente en la cruz. Cuando Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así pues, Pablo nos invita, Pablo nos desafía a que a Cristo debe conocérsele por su obra de salvación solo a través de la cruz, pues en ella podemos conocer al verdadero Jesús de Nazaret. No es que estén mal estas representaciones de Jesús como el Pantocrátor, Jesús el buen pastor, Jesús el Rey universal, no están mal, pero nunca debe olvidársenos que Jesús es el crucificado, porque en esa cruz Jesús pagó nuestras deudas, nuestros pecados, y por esta razón, hermanos, hemos cantado mucho acerca de este hecho, pero nuevamente tenemos que hacer una profundización de lo que significa el crucificado para nosotros. La cristología del apóstol Pablo profundiza en torno a este acto de Jesús. Y en este pasaje que acabamos de leer, Romanos 5 del 6 al 11, vamos a hallar 3 aplicaciones de cómo Cristo se revela como el gran personaje principal. En primer lugar, diciéndonos que Cristo es el paladín de los débiles, es el campeón de los desamparados. Cristo también es el gran abogado defensor y finalmente nos va a presentar a Cristo como el gran conciliador. Así pues, vamos a ver cuál es la cristología o algo de la cristología del apóstol Pablo basado en estos pasajes, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar en su palabra, así que les invito a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu amor nos demuestra cuán abundantemente, Señor, la gracia se nos ha revelado y también cómo podemos ser salvos en Jesucristo. Gracias por este acto que has hecho, Señor, por nosotros en la cruz. Pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en esto y que al hacerlo, Señor, podamos tener algún cambio en nuestra actitud, en nuestra vida, pues lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a dividir el texto bíblico de Romanos 5, del 6 al 11, y vamos a ver los primeros 2 versículos, versículo 6 y versículo 8. Ruego, por favor, que saquen sus bosquejos esta mañana. Ahí se encuentra el bosquejo, el boletín, está el bosquejo de esta mañana, pero también sus Biblias van a ser muy necesarias, para que primero veamos cómo Cristo es el paladín de los débiles. Dice el texto bíblico, Romanos 5, 6 al 8, todos juntos por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, hermanos, tenemos que recordar lo que Pablo ha escrito en los primeros 5 versículos de Romanos 5. Nos ha hablado de que estamos justificados por la fe en Jesús. Y estos son beneficios para aquellos que creen y ejercen su fe en Él. Estamos justificados, tenemos paz para con Dios, tenemos la esperanza de la gloria, crecemos en el Señor. Pero ahora Pablo vuelve a regresar para mostrarnos aquel quien es el personaje principal de esta obra de salvación divina. Jesús,
a quien Pablo ahora lo muestra y lo describe como el Cristo que vino a nosotros y que dice Pablo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esta expresión que Pablo usa, esta expresión de débiles, es bastante interesante, es muy rica porque la palabra que se usa en el griego significa también incapaz. Ahí usted puede mencionar, por ejemplo, cuando nosotros éramos incapaces, o también se puede traducir como enfermos. Nosotros estábamos enfermos, éramos frágiles y casi pudiera decirse éramos inútiles. Éramos débiles, éramos frágiles, éramos incapaces, estábamos enfermos. Y la razón por la que Pablo nos describe con estos términos pertenece a un pasado antes de Cristo. Es decir, antes nosotros éramos así. Antes nosotros éramos incapaces, débiles. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. De esta manera, la debilidad del hombre radica en la impiedad del mismo. Esta impiedad es la que nos coloca en la mira de la ira de Dios. ¿Se acuerda usted? Nunca debe olvidarse Romanos 1:18. Jamás se olvide de esto. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y allí estábamos nosotros. Y Pablo dice, y por esa razón nosotros éramos débiles. Porque la impiedad del hombre nos incapacita y nos debilita, nos hace inútiles para buscar la propia salvación. Recuerde esto, mis amados, la ira de Dios hace que nosotros estemos alejados de Él y que estemos destituidos de la gloria de Dios. Y no podemos hacer nada para solucionar este problema. No estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. No estamos capacitados para cumplir con sus ordenanzas o con la ley. Como hemos dicho antes, el ser humano por sí mismo es incapaz de salvarse de la ira divina. No puede. Ni sus buenas obras, ni cumpliendo la ley, porque prácticamente no podemos hacerlo, no podemos agradar a Dios. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra del Señor, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única solución es Jesucristo. Vayan por favor rápidamente a Romanos 3:22, es un capítulo antes, unos 2 capítulos antes, versículo 22, Pablo nos da la solución ante esta ira divina. Y dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí radica lo extraordinario de nuestro Salvador. Porque Él asume por voluntad propia el nombramiento de campeón, de paladín del hombre que es débil. Se convierte en nuestro defensor porque nosotros no podemos defendernos, porque nuestra debilidad hace que estemos incapacitados para buscar nuestra salvación. Pero Cristo, por el contrario, no es débil, es fuerte. Y es fuerte por cuanto su justicia y piedad le han ganado una comunión íntima con Dios. De tal forma, hermanos, que por cuanto se nos describe en Juan 1:1 de que el verbo estaba con Dios y el verbo estaba, dice el texto bíblico, cara a cara con Dios, Él no tenía ningún problema con el Señor y por eso Cristo asume el lugar del hombre y en lugar de éste muere y muere en la cruz. Y es tan extraordinario este acto que Pablo señala a través de las siguientes palabras esto que parece incomprensible para el hombre. Dice Romanos 5, 7 y 8, ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y esto es algo que nos revolotea en nuestra cabeza porque es cierto. Ninguno de nosotros daría la vida por otra persona, salvo quizá nuestros propios hijos, ¿verdad? Daríamos la vida por nuestros hijos, por nuestros padres quizá,
por el esposo o la esposa, pero no por un desconocido, no por alguien que no se lo merezca, no por una persona de la que no sabemos qué va a pasar en su vida, pero ni siquiera por aquel que, digamos, reconocemos como algo justo. Quizá no nos arriesgaríamos a dar la vida por él, ¿cierto? Y entre esta ironía, Pablo agrega: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, y ahí introduce una palabrita, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese aún, como que decimos, ay Pablo, no nos defiendas, compadre, ¿verdad? Está de más. Ya Dios sabe que somos pecadores, pero ese aún es como una especie de énfasis en que nosotros, siendo todavía, se podría traducir así también, todavía siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta, hermanos, es como una referencia a que somos despreciables delante de Dios. Somos seres que no merecemos el amor de Dios. Somos seres que no merecemos el sacrificio de Cristo. Y que incluso la ira de Dios nos la tenemos bien merecida. Nos la merecemos a pulso. Nadie puede quejarse diciendo, no, pues es que yo no tenía la culpa, yo no lo hice. Y aquí, hermanos, lo único que se nos dice respecto a esta decisión es que la motivación por la que Dios ofrece a este paladín es el amor. En esto muestra Dios su amor, en que aún siendo pecadores, aún mereciendo la ira de Dios, Cristo murió por nosotros. Y esto, mis amados, es de lo que trata precisamente el amor. Y cuando hablamos del amor, mis amados, queremos decir que Dios no habla del amor, sino que Dios es amor. Encarnado y sacrificial. El paladín nos defiende recibiendo sobre sí el castigo, llevando la muerte, y en esto consiste el verdadero amor de Dios. Vayan a sus Biblias, por favor, a 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10, para que ustedes lo puedan leer. Está también aquí a mi espalda. Yo sé que quizá la letra es muy pequeña para algunos, pero 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué dice? Porque Dios es amor. Y cerramos la Biblia y decimos, ¡ay, qué bonito! Y este versículo está en todas las postales de los 14 de febrero, ¿verdad? Y las mandamos a los hermanos. En WhatsApp hacemos cadenitas y, mira hermano, Dios es amor. Y solemos adornarlo con corazoncitos, con ositos que se están abrazando, ¿verdad? Muy bonito. Vemos a la hermana y le decimos, hermana, mire, Dios es amor. Y le dedico este versículo, ¿verdad? Pero la Biblia no habla, y por lo menos este pasaje no está hablando en un sentido romántico del amor. Sigamos leyendo, ¿qué dice Juan? Juan agrega, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y fíjense, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ya sabemos lo que significa preposición, ¿no es así? Proposición, perdón. Ya sabemos qué significa. Significa literalmente que Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Cuando se nos habla del amor en la Biblia, tenemos que volver nuestra mirada a la cruz, no a los corazoncitos, no a los ositos tiernos abrazándose, no a los pajaritos que se dan con sus piquitos, sino a la cruz. Porque en esa cruz
es donde los brazos de nuestro Salvador se extienden hacia nosotros para recibirnos, a nosotros débiles. Hay gente que dice, en ese crucifijo se ve a un Dios débil, a un Cristo débil que muere. No, ahí está el Dios fuerte, porque yo no hubiera soportado esa cruz. Yo no hubiera soportado estar colgado de esa cruz, y creo que ni usted tampoco. Por eso cuando Hendriksen escribe acerca del amor de Dios, él dice lo siguiente: el amor de Dios, como es revelado en Jesucristo, no tiene ni precedente ni paralelo. Y esto nos lleva, hermanos, a la segunda aplicación. Cristo como el abogado defensor. Volvamos un poco sobre el versículo 8 para que encontremos el nexo entre este paladín del amor y el abogado defensor que tenemos con Dios. Versículos 8 y 9, estamos en Romanos 5. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bien, la muerte de Cristo solamente puede explicarse debido a su amor por nosotros. Existe una redundancia entre el amor-sacrificio, que la Biblia quiere dejar muy claro, y por supuesto Pablo también. Porque cuando Pablo y otros escritores como Pedro y Juan nos hablan del amor, no nos dicen que Dios hable del amor. Nos dicen que Dios es amor. Acabamos de leer 1 de Juan capítulo 4 para comprobarlo. Dios es amor mismo. ¿Y hasta qué grado el amor de Dios llega por sus criaturas? Hasta el grado de morir. Corintios 13, que es otro versículo que a veces malinterpretamos y nos gusta leerlo también en épocas de matrimonio, que no es que esté mal, pero a veces es bastante limitado, porque cuando encontramos la descripción que el amor, por ejemplo, es sacrificial, ¿verdad? El amor no es jactancioso, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor. Tenemos la descripción de Jesús allí. Pero a veces no queremos verlo. Estamos tan enamorados que nos olvidamos de Cristo. Pero siempre Cristo está en todas las Escrituras, y el amor de Cristo por nosotros se evidencia en todas ellas. Quizá haya quien diga: es que nadie ha muerto de amor. ¿Ha escuchado eso últimamente? Nadie se ha muerto de amor. Pues Cristo sí lo hizo. Hay otros que señalan que morir por amor debería ser siempre morir por alguien que vale la pena, no por alguien que no valga la pena. Ya hemos dicho, hermanos, que nosotros francamente no merecíamos el amor o la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo muere por los pecadores, el justo por los injustos, por los impíos. Y hermano, jamás podremos comprender el amor de Dios hasta que nos veamos a nosotros mismos como inmerecedores de esto mismo. Hasta que lleguemos a la conciencia de que no había nada en nosotros que pudiese motivar a Dios el amarnos, hasta que no entendamos que hemos hecho todo lo posible por maltratar ese amor, es que entenderemos el amor de Dios. Porque Cristo sale en defensa precisamente de quienes no lo merecemos, de quienes incluso estamos dispuestos a negarle, a escupirle y a causarle la muerte. Hay gente que piensa que Dios, por ser Dios, tiene la obligación de amarnos. Y hay gente que así lo manifiesta. Hay gente que reclama a Dios, que le dice: ¿dónde está tu amor? No que mucho Dios de amor, no que Dios nos ama. ¿Dónde está? Y uno tiene que preguntarle a esa persona: ¿acaso tú mereces el amor de Dios? ¿Acaso mereces que Dios te ame? La Biblia establece muy claramente que nosotros lo que merecemos es la ira. ¿Cómo se atreven las personas a decir que merecen amor?
cuando hacemos precisamente todo lo opuesto y que nos merecemos incluso hasta el desprecio de Dios. Merecemos la ira de Dios por lo que hemos hecho y lo que le hemos hecho a Él. Porque hemos sido malos con Dios. Hemos rechazado su amor, hemos rechazado sus bendiciones. A propósito de la Semana Santa, saben que hay una moda por ver nuevamente aquellas películas que nos hablan de Cristo, ¿verdad? Las abuelas disfrutan mucho viendo el mártir del Calvario, ¿verdad? Con ese Cristo que tiene un acento español madrileño muy bonito, ¿no? Otros prefieren ver la historia más grande contada. Otros prefieren algo un poco más contemporáneo, La Pasión, una película del 2004, si mal no recuerdo, dirigida por Mel Gibson, y creo que muchos, si no es que todos, ya la han visto, ¿verdad? Una película de la que se dice es bastante sangrienta, que por esto fue criticada. Y dentro de las críticas se dice que hubo un reportero que le hizo a Mel Gibson, el director de esta película, la siguiente pregunta, acerca de por qué había hecho su película tan sangrienta. ¿Por qué había hecho una película tan cruel con Jesucristo? ¿Por qué razón a Jesucristo se le maltrata de una forma incluso tan enferma? ¿Crees, le dice el reportero, crees que fue así como maltrataron y humillaron a Jesús? Y la respuesta de Mel Gibson fue, yo no sé si fue así. Lo único que sé es que yo sí le he tratado así. Hermanos, si nosotros entendiésemos que es así como le tratamos a Jesús, tendríamos otra óptica del amor de Dios. Porque descubriríamos que nosotros, al ser pecadores y transgresores de la ley divina, estábamos bajo el ente de la ira divina. Y la única escapatoria era tener la defensa de alguien más que viniese por nosotros, y es aquí en donde Cristo juega el papel del abogado. Pero no como un abogado de los que conocemos hoy, hermanos. Porque un abogado solamente defiende a su defendido, pero no asume las consecuencias del mismo, ¿cierto? El abogado llega, y si lo defiende bien, y si no, pues ni modo. Él no está en entredicho. A él no lo van a culpar. Él hace su trabajo, su chamba, como quien dice, y la gente de quien se va a burlar es del acusado. Ustedes saben que ahorita está esa controversia de el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿verdad? Y la gente cómo le está tirando a esta mujer, ¿verdad? Que porque es la mala hora de la historia. Y los que están haciendo un mal trabajo son los abogados. Y los abogados están cobrando su cheque. Los abogados cobran. Y en algún momento, si la cosa se pone fea, el abogado hasta puede dejar el caso y decirle, no, pues esto ya está perdido, yo mejor me voy. Cristo no es un abogado así. Porque Cristo fue más lejos al tomar nuestras consecuencias de pecado y pagarlas en la cruz. Y como dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y estamos, hermanos, salvos de la ira de la que describía Pablo en Romanos 1:18, porque solo a través de la muerte expiatoria de Cristo, Dios puede justificar al impío, y en este sentido la ira de Dios ha sido cancelada. Ya no hay carga, ya no hay culpa, ya no hay ira, y por eso, como dice Romanos 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entra el tercer papel que hace nuestro gran y hermoso Salvador, el personaje principal de la obra de salvación, Cristo, el gran conciliador. Y volvamos a leer versículo 10 y el 11.
para ir terminando, dice, porque si siendo enemigos, todos juntos por favor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando uno lee el pasaje de corrido, uno se puede dar cuenta que Pablo está repitiendo bastantes tópicos aquí. Ya nos ha hablado de la justificación, ya nos ha hablado de la ira de Dios, ya nos ha hablado de la gloria de Dios, ya nos ha hablado de la reconciliación o la paz que tenemos con Dios, porque quiere que nos quede muy claro que de eso se trata precisamente el Evangelio. El Evangelio, mis amados, no es solamente ser salvos, sino es de pasar de un estado en el que éramos enemigos de Dios, a ahora ser completamente amigos del Señor. Esto lo meditábamos la semana pasada. Antes éramos enemigos de Dios. Antes, explicaba Tim Keller, había una guerra entre Dios y nosotros. Antes Dios estaba con la ira sobre nosotros, lista para desatarse en cualquier momento. Había un enorme muro que nos separaba de una comunión con Dios. Y repito, esto, mis amados, debido a nuestra culpa. Pero ahora, por Cristo, esta pared se ha derribado. Y ahora nos hemos vuelto cercanos a Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora hemos vuelto a reconciliarnos, a volver al concilio de Dios. Pero para llegar a eso, hermanos, no fue algo fácil. No fue algo sencillo. Porque se tuvo que superar primeramente los obstáculos que impiden una correcta relación entre el hombre caído y el Dios Santo. Y esto fue el sacrificio de Cristo. Cristo es el gran conciliador. Y ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos. Vayan por favor a Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Si mal no recuerdo, creo que no lo puede capturar. No lo puede capturar. Dice el texto bíblico, Efesios 2, versículo 13. ¿Ya lo encontraron? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese qué hermoso. Qué precioso, ¿verdad? Algunas veces cuando se enojaban nuestros padres, decían, mira, ahorita no te quiero ver cerca, ¿verdad? Ahorita no te quiero cerca de mí, aléjate. Y nos mantenían lejos. Pero cuando estábamos reconciliados con ellos, nos abrazaban, nos extendían sus brazos y acércate, ten la confianza. Hermanos, en Cristo se interpuso entre nosotros y Dios para dialogar, para negociar, para llamarnos a un nuevo concilio en el que se logra una amistad duradera y firme, como dice Romanos 5, 1 y 2, nuevamente a través de su muerte. Pero mucho ojo, hermanos, porque el texto bíblico nos dice, Romanos 5, versículo 10, a la mitad, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La muerte nos ha ganado una reconciliación, pero la cercanía y la amistad se debe cultivar debido a la vida de Jesús. En otras palabras, podemos decir esto. Somos salvos por su vida para que nosotros también vivamos por Él, creciendo en la gracia de Dios. Y apréndanse esta frase que nos ayuda mucho. Y la frase es,
Y la frase es, si Cristo murió por mí, ahora yo vivo por Él y para Él. Si Cristo dio su vida por mí, ahora yo doy mi vida también por Él. Y esto significa, mis amados, que el día de hoy Dios me permite caminar a su lado. Me permite crecer a su lado. Y esto ya lo hemos visto también en Romanos capítulo 5, versículo 5. De que ahora, mis amados, estamos creciendo en la gracia de Dios. Y nos gloriamos en ese Dios y aguardamos con esperanza esa gloria de Dios, porque sabemos que la salvación en Cristo no consiste únicamente en ser salvos del infierno, o no significa solamente en que ahora soy libre de las consecuencias de mi pecado, sino que esto es a lo que Pablo se refiere con un cambio en mi vida. Ahora vivo para Dios. ¿Se acuerdan que en un principio meditábamos acerca de esto? Que había gente que decía, Dios quiere cambiar tu vida. No. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere salvar tu vida porque tú no puedes cambiar si no eres salvo. Lo que te cambia es precisamente la salvación cuando la disfruta uno. La justificación es lo que hace que nosotros podamos cambiar. ¿Por qué? Porque la justificación nos hace caminar junto a Dios, en una relación con Dios. Y ahora, mis amados, esta vida que tenemos en Cristo se expresa más allá de nuestra realidad actual, que nos lleva hasta la misma gloria de Dios, en una oposición a Romanos 3:23. Porque si antes por nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora en Cristo estamos restituidos en la gloria y para la gloria de Dios. Y nos gloriamos en esa esperanza. Y andamos en esa esperanza. Pero aquí quisiera hacer una aplicación de compromiso un poquito más lejana, digamos. Porque hemos sido llamados a vida, hermanos. Pero el llamamiento también es a compartir esta vida. Y es interesante que esta expresión de la reconciliación se nos invita también a compartirla con los demás. La reconciliación con Dios es un trabajo perfecto que ahora nos hace a nosotros embajadores de esta relación, amistad con Dios. Y como escribe Pablo en 2 Corintios 5:20, ahora nosotros rogamos a los hombres, déjense o permitan que Dios les reconcilie con Él en Cristo. En otras palabras, Dios nos llama a la evangelización, a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, a compartir esta noticia. La salvación, hermanos, no es solamente para que movamos nuestra cabeza, digamos, gracias Dios porque soy salvo, sino para que podamos compartirla con los demás. Leemos 2 Corintios 5:20, está aquí a mi espalda, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A veces pensamos que la carta a los romanos no habla de evangelismo, pero sí lo hace. Está el compromiso allí. La pregunta es si vamos a hacer caso de este llamado, si vamos a hacer caso de este desafío. Para concluir, hermanos, quisiera que observaran en sus bosquejos, en sus boletines, esta repetición de temas que Pablo quiere subrayar para que queden en mente y corazón de sus hermanos, amados hermanos romanos, y también en nosotros. Fíjense muy bien cómo se van repitiendo algunos temas, y esto es para que ustedes puedan subrayar, puedan hacer una conexión de ideas, etc. Primero que nada, fíjense muy bien, en Cristo tenemos paz
Y Pablo también dice, tenemos reconciliación. Y ahí están los pasajes, Romanos 5, versículo 1 y Romanos 5, versículo 10. También en Cristo, dice Pablo, somos justificados, o lo que es lo mismo, libres de la ira divina. Romanos 5, versículo 1 y Romanos 5, versículo 9. En Cristo anhelamos la gloria eterna o nos gloriamos en Dios, que es prácticamente lo mismo. Romanos capítulo 5, versículo 2 y Romanos capítulo 5, versículo 11. Luego tenemos que en Cristo estamos firmes en Él, somos amados, Romanos 5, versículo 2 y versículo 8. Y finalmente, en Cristo se nos llama a crecer a través de las dificultades, o lo que es lo mismo, a vivir para Cristo y en Cristo, Romanos 5, versículo 3 al 4 y Romanos versículo 10. Romanos 5, versículo 10. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Nos dice de que quiere Pablo que nos ubiquemos muy bien quién es el responsable de esta salvación. Es Cristo, no nosotros. Pero que esta salvación nos invita a un compromiso. No es solamente que disfrutemos los beneficios, sino que ahora estemos dispuestos a asumir las responsabilidades. Que el Señor nos ayude en el desarrollo de nuestro compromiso con Dios. Oramos, Padre.